Es preciso, amables televidentes, recapitular uno de los temas más importantes, polémicos, eso sí, controversiales, generados a partir del primer debate que se produjo aquí en el seno de la Asamblea Nacional el pasado 31 de julio y que implicaría una reforma a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otra reforma a la ley del Banco del IES para viabilizar que esta entidad administre, maneje 54 fondos complementarios previsionales cerrados. Para poner en contexto, esta iniciativa había partido pues de un proyecto que originalmente presentó el asambleísta de Alianza País, Olger Chávez, y que inicialmente se circunscribía al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. En el informe para primer debate, la Comisión de Derechos de los Trabajadores amplió el espectro a todos los fondos previsionales cerrados, en donde se ha dicho el Estado ecuatoriano a lo largo del tiempo ha puesto dinero, ha colocado recursos. Wilmer Santa Cruz es coordinador nacional de la Red de Maestros del Ecuador, colectivo que abierta y públicamente se ha mostrado a favor de la posibilidad de una administración de esos fondos previsionales por parte del Banco del IES. ¿Cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Bien, muchas gracias. Gracias y un saludo a las compañeras, compañeros maestros y a la ciudadanía en general. ¿Por qué ustedes como Red de Maestros están impulsando que sea el BIES y ya no el Fondo de Cesantía del Magisterio el que administre estos recursos que voluntariamente depositan pues los miembros del Magisterio Ecuatoriano? Bueno, hablemos que voluntariamente no. ¿Es obligatorio? Y eso ya lo vamos a demostrar. Porque se ha dicho que es voluntario, no obligatorio. No, bueno, ya lo vamos a demostrar en el proceso y en el camino. Bien, la Red de Maestros es justamente la portadora de la inconformidad del magisterio, de quienes están administrando los fondos de cesantía, por múltiples aspectos que se han venido realizando y generando durante muchos años. Existe desconfianza en quienes están administrando. Primero, ¿quién los eligió? No han existido procesos democráticos, transparentes y participativos. Y nos damos cuenta que en todas las provincias y en todos los sectores donde están administrando el fondo de cesantía son los mismos de siempre. Y decimos claramente, o son ex dirigentes de la UNE o ex militantes del extinto MPD. Y no nos equivocamos, porque en todas las provincias que hemos estado recorriendo, el sentir del magisterio es en ese sentido. Entonces, no han generado confianza. El señor Juan José Casteló lleva más de 14 años al frente del fondo de cesantía. No han existido procesos democráticos, no han existido cuentas claras, es lo que hemos venido exigiendo siempre, una información clara, precisa sobre los manejos de nuestros dineros. ¿No se supone que el Fondo de Cesantía del Magisterio, como los otros fondos previsionales complementarios cerrados, son auditados o tienen algún tipo de seguimiento por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros? Bueno, eso es lo que argumenta el señor Casteló. Sin embargo, nosotros vamos a la realidad, y la realidad la vivimos con las compañeras y compañeros maestros en las distintas instituciones, en los distintos sectores. No ven reflejados en las cuentas individuales. Si usted va, encuentra, conversa con alguna compañera o compañero maestro, dice, ¿cuánto dinero tiene usted aportado en el fondo de cesantía? Desconocen. Absolutamente desconocen cuáles son los beneficios de las utilidades de los créditos, absolutamente se desconoce inclusive cuál es el número exacto de los socios, de los partícipes del fondo de cesantía. Inclusive el mismo señor Casteló, pienso y creo y estamos seguros que desconoce el número de socios que tiene el fondo de cesantía. Mire, nos presentó un informe el señor Casteló acá en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y nos hablan de 431 millones de dólares. ¿No? Perfecto. De los 431 millones de dólares, y eso para informar a la ciudadanía, solamente hay en efectivo, en dinero contante y sonante, 6 millones y medio de dólares. ¿Dónde están esos 6 millones y medio de dólares? Es lo que le preguntamos al señor Casteló. ¿Está en la banca privada aquí en el país o los tiene en el exterior? Del resto de dinero, ¿no? Nos hablan de inversiones privativas, no privativas. La pregunta es ¿en dónde está invertido ese dinero? ¿Ustedes no conocen dónde está invertido ese dinero? No conocemos en dónde está invertido. ¿No se han rendido cuentas a los partícipes del Fondo de Cesantía sobre esas inversiones? Absolutamente, absolutamente. No ha existido información clara, precisa y transparente. Por eso es que el magisterio dijo ya basta. O sea, hasta aquí nomás ya basta. Nosotros queremos que nuestros ahorros, nuestros dineros sean administrados por una institución financiera
¿no? Que nos dé seguridad, que nos dé información clara, transparente. Por eso estamos apoyando que nuestros dineros pasen al BIES. Primero, porque el BIES es la entidad financiera más solvente del país. Segundo, porque nos va a brindar seguridad. Y eso es lo que pide el magisterio. Tercero, porque cada maestra, cada maestro va a manejar su cuenta individual. Va a tener su clave para que al final del año o cuando el docente guste, con esa clave ingrese y va a ver los movimientos claros, de una manera clara, transparente, va a estar siempre pendiente de los movimientos que vayan dándose y generándose en su cuenta individual. ¿Usted en algún momento fue partícipe o es partícipe del Fondo de Cesantía del Magisterio? Nosotros, y a esto vamos de que cuando usted mencionaba que es voluntario. Exactamente. Absolutamente. En el 2011 hubo un acuerdo ministerial en donde se prohibía los descuentos. A la actualidad sabemos que miles y miles de docentes dejaron de aportar al fondo de cesantía. Y ahí está una muestra clara de que eso no fue voluntario, eso fue obligado porque existían los descuentos cada mes de colectoras a través de las entidades financieras donde tenían los dineros o donde se depositaba el sueldo de los maestros. Entonces ahí es la muestra clara de que el fondo de cesantía no fue voluntario, fue obligado. Es más, cuando un docente, una maestra, quería solicitar un crédito, había un requisito que les pedían: la papeleta de votación de las elecciones de la UNE. O sea, si una maestra o un maestro no íbamos a votar, porque no estábamos de acuerdo en la manera como estaban administrando y no estábamos de acuerdo en ese falso liderazgo que existía en la UNE, no teníamos acceso a un crédito porque nos pedían como requisito la papeleta de votación, ¿no? ¿Y ese requisito estaba en algún estatuto, en algún reglamento? Bueno, ese requisito lo decían cuando se acudía a las oficinas, ¿sí? Y si no se presentaba el requisito, pues no tenían acceso a crédito. Y esos son testigos los miles y miles de docentes del país. Entonces, siempre ha sido obligado el descuento que a nosotros nos hacían al fondo de cesantía. Y ahora está la muestra. Ahora es la muestra también de que el magisterio está diciendo que ya no queremos saber del fondo de cesantía. Queremos que nuestros dineros estén seguros en una institución financiera que administre con claridad, con transparencia, nuestros dineros, nuestros ahorros. Es verdad, y le pregunto a Wilmer Santa Cruz, porque hace pocos días también tuvimos la oportunidad de dialogar con otro representante de la red de maestros del Ecuador, de la cual usted es coordinador nacional, y nos refería que, por ejemplo, para acceder a un préstamo hipotecario hay dificultades, primero en requisitos, pero también en el tema de la tasa de interés. Decía que es una tasa mucho más alta que la que, por ejemplo, ofrece hoy el Banco del IES, que es inferior al 10%, y que inclusive es más alta que aquella que oferta el sistema financiero privado. ¿Es cierto eso? Obviamente, eso es lo que hemos vivido los docentes, ¿no? Mire, programas de vivienda. Hay programas de vivienda que nos generan múltiples dudas y lo estamos investigando, ¿sí? Porque el magisterio ahora sí les dijo: ya basta, nosotros no les tenemos miedo y vamos a demostrar y vamos a investigar. Hay programas de vivienda, y eso le hemos invitado al señor Casteló, que diga públicamente. Hay programas de vivienda que las casas no son de maestros, son de personas particulares. Hay denuncias y son denuncias públicas. Mire, nosotros tenemos miles y miles de denuncias del magisterio que nos vienen a entregar diariamente. La estructura de la red hace que el magisterio denuncie en las directivas distritales, provinciales de la red de maestros, ¿no? Hay casos de programas de vivienda que hicieron el crédito hipotecario a un crédito, a un precio, por decir, tenemos el ejemplo de una compañera en $45,000, pero resulta que le aumentan $9,000 más y no saben por qué le aumentan el precio en la vivienda. Mire, existen programas de vivienda que son muy pequeños, las viviendas muy pequeñas, que no estaba acordado ni estaba en cuanto a las condiciones que el maestro o la maestra querían para vivir. ¿Qué es lo que les tocó hacer a ellos? Endeudarse en otra cooperativa de vivienda para poder hacer las adecuaciones. Y así, mire, hay un sinnúmero de novedades en cuanto a lo que es el programa de vivienda. Ahora, si nosotros trasladamos al BIES, ¿no? Y esto hay que quedar claro, y debo decir a las compañeras maestras y maestros que estén tranquilos, que no pasa absolutamente nada. Lo único que nosotros vamos a hacer y vamos a conseguir a través de ese proyecto de ley es cambiar la administración, nada más. Pero va a seguir subsistiendo el fondo de cesantía como tal. Va a seguir manteniendo cada socio sus cuentas individuales, van a tener la clave de acceso y no se va a mezclar
el dinero de los maestros con el patrimonio del BIES. Porque ese es uno de los temas que ha generado temor, que supuestamente el IES requiere recursos y que el banco requiere supuestamente liquidez, y que este dinero, que entre todos los 54 fondos previsionales suma alrededor de 900 millones de dólares, se ha dicho que solamente el Fondo de Cesantía del Magisterio supera los 400, casi 500 millones de dólares, y que servirá para generar liquidez en el Banco de la Seguridad Social. Absolutamente falso, absolutamente falso. El BIES es la institución más solvente del país. Tiene, al año mueve como 6.000 millones de dólares, ¿no?, a través de su matriz, que es el IES. No, ya tiene a más de 3 millones de ecuatorianos, o sea, es imposible. El BIES es la banca más solvente que existe aquí en el país. Mire, y dentro de los beneficios, y justamente lo que usted mencionaba, existe una desinformación, obviamente, están con miedo. La red de maestros puso el dedo en la llaga, como sabemos decir comúnmente, ¿no? Están con miedo y comienzan a desinformar y a poner nerviosos al magisterio. Mentira. Nosotros hemos estado y estamos movilizándonos en todas las provincias, en todos los sectores, explicando a los compañeros. Y estén tranquilos, lo único que cambia es la administración. ¿Qué quiero decir con esto? Dejaría de administrar el señor Juan José Casteló y pasaría a administrar el BIES. ¿En qué nos garantiza más la seguridad nuestra? Porque administrarían nuestros dineros, nuestros ahorros, o sea, personal altamente capacitado. En cuanto a lo que son los porcentajes de los créditos, el interés, actualmente el Fondo de Cesantía está dando créditos al 12%, 13, 14, 15, hasta el 16%, por sobre la tasa, ¿no?, que está delimitada por el Banco Central. Si nosotros trasladamos al BIES y hablemos, por ejemplo, el préstamo hipotecario al 10%, entonces ya es una ventaja para el docente, al igual que el resto de créditos que están entre el 8, 9 y 10%. Señor Santa Cruz, vamos a estar pendientes de este debate porque va a ser extenso. Gracias por su tiempo y su gentileza. No, muchísimas gracias, y quiero hacer un llamado a las compañeras, compañeros maestros. Nosotros estamos socializando en cada una de las provincias. El día de mañana tenemos una masiva asamblea a las 4 de la tarde, en donde hemos invitado a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para que sean ellos también quienes vayan a socializar el proyecto de ley. Y reiterar que estén tranquilos, que no va a pasar absolutamente nada con los dineros, al contrario, vamos a tener seguridad, información clara, transparente de nuestros ahorros, y lo único que se cambia, dejaría de administrar el señor Juan José Casteló y pasaría a administrar una institución financiera solvente que nos garantice seguridad de nuestros dineros. Gracias a Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros del Ecuador, hablando sobre el proyecto de la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados.